Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en este foro de la inversión vamos a ver qué hacer en este momento de alta incertidumbre en los mercados, de alta volatilidad. ¿Es momento de escapar, de ponerse en liquidez o todo lo contrario? ¿Es momento de entrar a saco pensando que esto puede ser una oportunidad si uno tiene visión de medio o largo plazo? Sara Carbonell desde Banco Vic, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo viendo lo que está pasando con los aranceles, enseguida dibujo el mapa y veo posible recesión, más inflación, cambio de hoja de ruta en los bancos centrales y quizás no bajen los tipos de interés tan rápido como se esperaba. Ante este escenario, pues pienso prudencia, Susana, liquidez. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? ¿Crees que realmente el miedo a una recesión es real? Sí. Desde el miedo sí, que la haya o no, eso ya no lo sé, pero bueno, desde luego hay ahora muchas más posibilidades que ayer, a pesar de que estaba descontado, el mercado ya esperaba un poco lo que iba a decir Trump, o no, porque no sabíamos en detalle, ¿no? Pero bueno, sí que ha cumplido un poco lo que venía advirtiendo. Efectivamente ahora hay mucho riesgo, hay incertidumbre, las cosas se pueden complicar. Creo que tenemos que esperar en los próximos días a ver cómo reacciona también Europa, pero ahora mismo, claro, hay muchísimos sectores que se van a ver muy perjudicados, ¿no? Y luego, sobre todo, la inflación en Estados Unidos, con todo este nuevo panorama o con todo este panorama, pues hay muchos análisis que la dibujan en un 4,5%, ¿no? En Estados Unidos, si nos hubieseis preguntado hace un mes, pues yo esperaba a lo mejor un par de bajadas de tipos en el año, más a finales de año, y ahora diría que eso es probable que no ocurra o que pueda no ocurrir, ¿no? Y en Europa estamos una vez más otra vez, quiero decir, en esa situación donde esa hoja de ruta se puede ver afectada. Desde luego más, insisto, que si nos hubieseis preguntado hace un mes, ¿no? Y luego respecto a lo que dices de liquidez, bueno, tú ya sabes que yo siempre digo que oportunidades de inversión siempre hay, que está haciendo ahora mismo el mercado. Lógicamente, pues irse a activo refugio. Tenemos una serie de sectores como son los relacionados con materias primas, los bancos, etcétera, que van a sufrir más. Todas esas compañías pues están sufriendo y se van a ver muy afectadas por todos los aranceles y las políticas de Trump, desde Repsol, por ejemplo, también con esos permisos en Venezuela, etcétera. Pero luego hay activos como el oro, la propia volatilidad, que tú ya sabes que siempre he dicho que se puede invertir en ella, que es un activo en sí mismo, que en realidad pues ahora mismo tienen potencial de revalorización. Ahora, todo esto puede tener riesgos, hay que ser prudente, como dices tú, y vigilar siempre las inversiones, como siempre hemos dicho desde Banco Vic. Hablaba yo de los bancos centrales. ¿Tú crees que pueden echar el freno a las bajadas de tipos de interés? Yo creo que sí, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando. En Estados Unidos, donde hace un mes podríamos esperar que iba a haber por lo menos un par en el año, o había bastantes posibilidades de que hubiese en torno a 2 en el año, ahora esa posibilidad o esa probabilidad para mí baja bastante, ¿no? Con una previsión de inflación en Estados Unidos en torno a un 4,5%. Hoy va a ser muy importante el dato de empleo, ¿no? Aunque en realidad este dato es de marzo, pero bueno, todo el mercado se va a fijar en este dato y piensa que luego, además de esos aranceles importar inflación, luego tenemos un tema de consumo interno, tenemos un tema de confianza del consumidor, de confianza de las empresas, con lo cual esa recesión sí que aumenta la probabilidad de que ocurra, y si no, desaceleración, con lo cual esas bajadas de tipos en Estados Unidos creo que ahora pierden bastante fuerza. Bueno, y en Europa creo que sí podemos ver un cambio en la hoja de ruta ante esta situación. Y es momento de salir del mercado, te lo digo porque echaba también un vistazo a lo que ha pasado con otras crisis, en las .com, en Fukushima, en la gripe aviar, en Lehman Brothers, en el COVID, en la guerra de Ucrania, y a corto plazo sí que hay un shock importante, los mercados caen en V, pero luego hay rebote a largo plazo. Qué la buena historia. Pregunta. Es que además siempre decimos, cuando pasa alguna cosa de estas gordas, potentes, esta vez es diferente. Y luego la historia te enseña que a largo plazo...
Eso es. A mí me encanta tu pregunta, porque los que llevamos mucho tiempo, es verdad que lo que tú dices es así, y se puede ser más negativo o menos, o también ver esa perspectiva de decir, al final todo se arregla y en el largo plazo, efectivamente, las bolsas, bueno, la mayoría o con alta probabilidad le muestran que en el largo plazo pueden ser rentables. Como bien dices, una estrategia es cuando todo esto cae, como pues en pandemia, etcétera, es una oportunidad para entrar a precios bajos. Lo único que hay que matizar aquí, como hacemos siempre, es que el inversor que haga eso tiene que estar preparado para esa volatilidad, para esas caídas. Es decir, puedes sufrir caídas bastante importantes que si no las tienes previstas desde antes de entrar en la posición, te pueden descapitalizar. Ahora, si la estrategia es esa, lo tienes previsto, efectivamente a mí no me parece mal planteamiento, ¿no? Y de todas formas sí que es verdad que las crisis, esas que comentabas que hemos vivido, al final sí que hacen daño mientras las estás viviendo. Entonces, si tenemos un pensamiento largo placista, como estás diciendo tú, efectivamente, pues puede ser un buen momento para entrar en muchos activos que ahora mismo a lo mejor están cotizando por debajo de lo que sería un precio objetivo por fundamentales, pero bueno, hay que ser muy prudentes, ¿no? Y luego, salirse de los mercados, lo que decíamos también al principio un poco, ¿no? Hay activos donde ahora el potencial de revalorización es alto, pues por ejemplo como el oro, y en el oro se puede invertir a través de ETFs, a través de futuros, a través de ciertos derivados. Hay ETFs ahora mismo de defensa que invierten en el sector defensa que llevan revalorizaciones del 19% en el año, ¿eh? Es decir, oportunidades hay. Lo que pasa es que hay que ver en qué activos, ¿no? Todo lo que sean más defensivos ahora es un poco donde el mercado tiene el foco. Claro, y por ejemplo, para los más conservadores, para los que no sean capaces de buscar esas oportunidades en renta variable, en esos títulos que sean calidad y ahora a precios más atractivos, para el más conservador, ¿qué propones? Yo creo que el inversor más conservador ahora mismo se está yendo a bonos soberanos o se está saliendo y está en liquidez. Los depósitos que hemos comentado también muchas veces, que bueno, ahora no tienen rentabilidades a lo mejor tan atractivas como tenían el año pasado, pero siguen teniendo en muchos casos rentabilidades atractivas. Sin ir más lejos, en Banco Big hay muchísimos depósitos, no iba a hablar de ellos ni quería hacer acción comercial, pero me lo has puesto muy, muy fácil porque para esos inversores que no quieren riesgo, pues hay depósitos, hay oferta de depósitos interesantes de plazos cortos, además, depósitos a 2 meses, a 3 meses, donde bueno, puede ser un buen momento para estar ahí hasta que se calmen un poco las cosas, ¿no? Claro, hay que conocer el perfil de inversión. Pero bueno, oportunidades hay. ¿Con esos plazos cortos, esos monetarios, se puede perder dinero, Sara? Bueno, si estás hablando de monetarios y de fondos, sí que se puede perder dinero. Es decir, nunca el riesgo es muy bajito, la probabilidad es baja, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inversiones en renta fija a través de fondos de inversión, algo de riesgo hay. Pero si hablamos de depósitos bancarios, ahí no se puede perder dinero. Te coges un plazo corto y cuando llega el vencimiento del producto, pues se te pagarán los intereses y ya está, y no hay riesgo. Ahora mismo los depósitos, ¿cuánto están dando? Pues depende. Nosotros estamos dando, fíjate, tengo que ir a decírtelo exactamente, pero tenemos muy buenos depósitos y pues al 2,25 a 6 meses, tenemos depósitos que estamos dando al 2,30 a 3 meses, también tenemos depósitos de bienvenida, pero para los que ya son clientes para el nuevo capital que traen, tenemos un gran depósito al 3% ahora mismo, es a 6 meses, es decir, hay productos sin riesgo que te pueden dar una rentabilidad tal y como está el mercado. El caso es lo que decía, que es un poco conocer el perfil y lo que se está buscando. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Paciencia, asesoramiento financiero, hay productos y hay activos para todos los niveles de riesgo y para todos los corazones y para todos los niveles de sueño o de insomnio. Sí. Y como dices tú, unas buenas pastillitas de formación todos siempre, los días para dormir tranquilo. Oye, cuídate, Sara, un auténtico placer. Gracias y hasta la próxima. Igualmente. Adiós, chao. Un abrazo, hasta luego.